El caso de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht, así como de OAS, entre muchas otras compañías, es uno de los más sonados en la política latinoamericana actual. Esto porque Odebrecht ha coimeado desde Chile hasta México, si no me equivoco. En el Perú tenemos grandes ejemplos como Alejandro Toledo con sus 20 billones, el Interoceánica Sur, Alan García del Metro de Lima, PPK como ministro de Economía de Toledo, Ollanta, entre muchos otros ejemplos. Sumándose Keiko Fujimori con los aportes recibidos en su campaña, Julio Guzmán también con los aportes de campaña, Susana Villarán que recibió aportes de 3 millones de dólares para la campaña de la nueva revocatoria. En conclusión, el problema de Odebrecht es bastante grande, como podemos ver, porque ha infringido a 4 gobiernos y los que 5 en la Vizcarra, gobiernos nacionales. Además de muchísimas presidencias regionales y alcaldías. Este, la prensa también ha recibido plata de la compañía, por ejemplo con los premios IPIS dados a Ipsos, a la ONG de Gorriti de Ipsos. Ese es un gran problema porque básicamente lo que ha pasado es que el pueblo peruano ha perdido la fe en los políticos y esto ha generado una crisis de los partidos políticos. Esto es grave, pues la gente pierde la fe en los partidos tradicionales, por ejemplo el aprismo, el fujimorismo, inclusive la izquierda. Esto se puede ver reflejado en las elecciones municipales realizadas este 2018, donde ni Peruanos por el Cambio, ni Fuerza Popular, ni el APRA, ni ninguno de los grandes partidos logró una mayoría absoluta en las diferentes provincias y alcaldías. El Fujimorismo, por ejemplo, pasó de tener creo que el 72% de las alcaldías del Perú a tener una alcaldía del Perú. Eso se puede dar cuenta. Para ese caso fue que el Congreso de la República creó la comisión investigadora de Lavallato, liderada por la fujimorista Rosa Bartra. En su informe final, el cual fue debatido en el Congreso hace unas semanas, imputaban a Toledo, a Toledo, y si no me equivoco a nadie más. Ah, y Humala. Sin embargo, excluían a Alan porque no se han encontrado pruebas suficientes, al igual que con la mega comisión del Congreso anterior que dijo que Alan García no tenía un desbalance patrimonial, y tampoco a Keiko Fujimori porque el informe de Lavallato se dedicaba exclusivamente a corrupción en obras, cosa que Keiko Fujimori no pudo haber hecho porque era justamente, no ha sido gobierno. Otro problema que para nosotros existe en el Perú es el hecho de la prensa. Se supone que la prensa peruana y de cualquier país debería ser imparcial. Sin embargo, la prensa peruana no puede ser imparcial porque el Estado le pone millones de millones en publicidad. Por ejemplo, apenas cayó la ley Mulder en el Tribunal Constitucional, el Estado puso 17 millones de soles en una campaña publicitaria contra la anemia. Lo cual es estupidez porque con publicidad no se cura la anemia se cura con comida. Entonces ahí damos un ejemplo. Luego podemos ver, por ejemplo, los ingresos del comercio, los cuales cayeron precipitadamente una vez que se aprobó el trimestre que estuvo activa la ley Mulder. Y hablando también del grupo de comercio, este no puede ser imparcial, simplemente porque el gobierno de Toledo le regaló Canal 4, que si no me equivoco es su principal fuente de ingresos con el diario del comercio. ¿Cómo un periódico ser imparcial si le regalan la joya de la corona de su oligopolio? Es justamente, o sea, eso no sería un problema de no ser por la forma que es la prensa. Que se ensaña con una persona y no la deja hasta el final. Por ejemplo, este va el caso de Keiko Fujimori. El juicio de Keiko Fujimori fue pasado prácticamente 24 horas. Toda la audiencia fue pasada a las 6 horas que hablaba el fiscal, las pasaban. Y luego cuando hablaba la defensa de Keiko la cortaban o se iban a propaganda. Esto está mal, simplemente porque no puedes denigrar a una persona que aún no ha sido ni siquiera juzgada. Porque ha tenido una audiencia de prisión preventiva, no un juicio. Y no puedes denigrarla de esta forma. Además, en el caso, por ejemplo, de Alan García, se cometieron varias irregularidades, por ejemplo, que el Ministerio del Interior diese la prisión preventiva
antes de que el fiscal Pérez diese la orden de impedimento de salida. Eso es una gran irregularidad, principalmente porque el Ministerio de Interior no puede hacer eso. Otro problema que hemos podido visualizar en el Perú actualmente es el tema de la inconstitucionalidad que se ha venido dando por parte del Ejecutivo. Aquí podemos empezar con el mensaje a la Nación del 28 de julio del presidente Martín Vizcarra. En este mensaje a la Nación, Vizcarra planteaba el referéndum que va a ser votado este 9 de diciembre. Y acá es donde comete su primera infracción constitucional más o menos seria. Es aquí donde el presidente Vizcarra indica que el Congreso tiene 40 días, si no mal no recuerdo, para aprobarle las reformas. Aquí está incumpliendo básicamente dos o tres principios constitucionales. El primero es el de los plazos. En la Constitución, entre la parte donde salen los lazos entre el Ejecutivo y el Legislativo, dice que ese último tiene hasta 180 días para aprobar, denegar o modificar cualquier propuesta del Ejecutivo. Y es aquí la segunda infracción, porque Vizcarra quería que se procesen tal cual las había mandado. Lo cual estaría básicamente haciendo sería quitarle una obligación al Congreso, la cual es de fiscalizar al presidente para que haya un balance de poderes. Otros actos inconstitucionales fueron llevados a cabo luego, ya no por el mismo presidente, sino por el premier Villanueva. Estos sucedieron luego de que el Congreso de la República, con mayoría fujimorista, se paltease cuando metieron presa a Keiko. Cuando sucedió esto, el vocero de Fuerza Popular, que en esos momentos, cuyo nombre no recuerdo, dijo que quería dialogar con el Ejecutivo por el progreso del país. Aunque eso es una excusa para hablar de Keiko, pero de cualquier manera. El primer ministro fue aquí donde habló en prensa nacional, en vivo, chantajeando al Congreso de la República, diciéndole, ok, perfecto, tú quieres hablar. Entonces, si quieres hablar, saca Chávarri de la Fiscalía, que parece ser el plan de gobierno de Tudela. Y es justamente aquí donde se comete una violación constitucional gigantesca. Porque acá estás usando el Poder Judicial, alineando el Poder Judicial con la amenaza de reformarlo para que los jueces hagan lo que quiera el presidente. En esta medida meten presa a Keiko Fujimori. Luego, cuando el Congreso o el otro poder del Estado Legislativo pide conversar, el Ejecutivo responde chantajeándolo para que le corten la cabeza al fiscal de la Nación, que es otro poder independiente del Estado. Entonces aquí se está utilizando el Poder Judicial para chantajear al Congreso, para cortarle la cabeza a la Fiscalía. Entonces tenemos 4 poderes del Estado involucrados en un caso de inconstitucionalidad, en el cual el último, el Ejecutivo, está chantajeando a los otros 3. Básicamente solamente faltaría la Defensoría del Pueblo y la CBR y el BCR, para que sean todos los poderes del Estado. Es justamente por aquí que viene el siguiente problema. La situación internacional que el Perú vive es, como dijo Francisco Tudela, de crisis política muy seria. Esto es verdad, el Perú tiene una crisis política seria, pero las acciones del presidente Vizcarra en el extranjero tampoco ayudan. Por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra se fue a Estados Unidos y le hicieron una entrevista en CNN Internacional. Aquí le preguntaron qué pasaba con el Poder Judicial en el Perú. Y fue justamente aquí donde el presidente Vizcarra respondió muy astutamente que el Poder Judicial era un nido de ratas lleno de ladrones y que no confiaba en ellos. Esto puede ser verdad, y más bien, en parte es verdad. Pero no lo puedes decir a la prensa internacional simplemente porque da al Perú la imagen de un país en una profunda crisis política, donde el presidente critica a su propio Poder Judicial. También en ese viaje por Estados Unidos, el presidente dijo que no confía en su Congreso, lo cual da aún una imagen peor del Perú, porque estás diciendo que la máxima representación de tu pueblo no es fiable, que la institución que sirve para regular, para hacer leyes, no es fiable. Y esto es simplemente una pésima imagen del Perú.
Es estos dos puntos los cuales han hecho que muchos inversionistas, como ya les debe haber contado a mi compañero José Eduardo, hayan huido del país hacia Colombia, Chile, Argentina, Brasil, hacia otros países de Latinoamérica. Esto es muy serio. El siguiente problema es el de Pedro Gonzalo Chávarri, el cual es el fiscal de la Nación hace más o menos medio año, si no me equivoco. El problema con Chávarri es que el gobierno, más específicamente Vizcarra y sus ministros, se han centrado en votar a Pedro Chávarri de la Fiscalía de la Nación. Simplemente porque hay sospechas de que no es limpio. Todo generado por un almuerzo y por un diálogo con el prófugo juez José Pariachi, quien era el vicepresidente de la sala que dirigía el fiscal, perdón, Chávarri, lo cual no tiene nada anómalo. El problema con lo del fiscal lo del fiscal Chávarri, es que es el foco principal del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene dos ramas: ir contra el Congreso, ir contra Chávarri. Ir contra el Congreso, ir contra Chávarri. ¿Y qué va a pasar cuando ya sacan a Chávarri o Chávarri haga la acusación que hace meses está planteando y que ya debería soltarlo? Bien. ¿Y qué va a pasar cuando se cae el Congreso? ¿Cuál es el plan de gobierno de Vizcarra? ¿Cuál es la proyección a futuro que Vizcarra planea hacer los próximos 3 años? Porque el referéndum se celebra este domingo. ¿Qué va a pasar después del referéndum? ¿Qué va a pasar cuando probablemente gane el no a la reelección? Porque en ese momento los congresistas, tanto Mulder, Vitocho, Lescano, Luz Salgado, y todos los congresistas van a decir: oye, ya no tenemos un futuro político inmediato. O sea, podemos hacer cualquier cosa que en 5 años el pueblo ya se olvidó. Porque ese es el pueblo peruano, se olvida. Entonces ahí van a comenzar, pueden verdaderamente comenzar a fregar a Vizcarra siempre, todos los días. Ahí sí ser verdaderamente un gobierno, un congreso obstruccionista. No como dice la prensa ahora, que es un congreso obstruccionista, el cual ha dado 3 veces facultades legislativas al presidente de la República en lo que va de periodo. Siendo una de estas veces que le dio facultades legislativas cuando el presidente Vizcarra pasó la ley que criminalizaba la política, la cual terminó con Keiko Sofía Fujimori en el penal de Chorrillos, donde se baña con una jarrita. Entonces, lo que se viene a Vizcarra es bastante complicado. Simplemente porque si se aprueba la no reelección y la no bicameralidad, todos los 120 congresistas se van a dar cuenta que no tienen un futuro político inmediato. Por lo cual, muy buenos congresistas, que pueden ser muy lacas como Müller, Cruz Salgado, Vitocho y toda esa gente, va a comenzar a fregar a Vizcarra. Y acá viene el siguiente problema que se le ha presentado a Vizcarra. Hoy estaba viendo la declaración de Alan García, que dijo que iba a regresar a la vida política dentro del Partido Aprista Peruano. Eso es un problema para Vizcarra, porque Alan García no es Keiko. Alan no va a salir de audiencia y se va a meter a su carro. Alan va a salir de audiencia y va a dar declaraciones en el RPP, América, en todos los canales de televisión que hay en el Perú y radios, y va a dar cursos y va a juntar gente, porque es Alan García. No es Keiko Fujimori, que es menos astuta políticamente. Entonces, el problema que se viene a Vizcarra es grande. Porque encima ahora Alan no puede irse a Francia, donde solamente se pronunciaba por Twitter. Ahora va a estar en su casa en la Aurora. Va a estar en el Perú. Va a ser entrevistado probablemente por muchos medios. Va a dar discursos. Y quieras que no, Alan es una persona que ha ganado 2 veces las elecciones presidenciales y se ha postulado 4 veces. Alan sabe mover gente. Y ese es el próximo problema que se le presenta a Vizcarra. Alan García Pérez. Como conclusión quería mencionar que la situación actual del Perú es bastante complicada. Vivimos una crisis de partidos similar a la vivida en la década de los 80 y 90. Vivimos un momento donde Sendero Luminoso se va rearmando, como ya han hablado otros de mis compañeros, y nadie dice nada. Vivimos un momento donde el modelo montesinista de llevar la prensa dirigida hacia tu enemigo político pasa todos los días y simplemente no pasa nada. Vivimos un momento donde el propio presidente de la República dice internacionalmente que no confía en su poder judicial y que su Congreso y en su Congreso. Vivimos en un país donde las suposiciones de un fiscal son suficientes para meter preso a alguien 36 meses. Vivimos en un país donde el Ministerio del Interior no respeta
o sea, se salta procesos. Vivimos en un país donde el Ministerio de Trabajo, si no mal no recuerdo, cambia ilegalmente una ley con una reforma, que no me acuerdo, que básicamente hace que puedan recontratar a todos los votados en los 90 con indemnización y toda la vaina, sin importar ni su edad, ni si hay cubos disponibles. Es decir, aumentar aún más el tamaño del Estado. Básicamente es eso, ¿no? Un país que está en una crisis política profunda, como hemos dicho varias veces a lo largo de estos videos. Un país que tiene a la lideresa de la oposición y presidenta del principal partido del Perú, hace por lo menos hasta hace 2 meses, presa al líder, al segundo caudillo del partido aprista peruano, el partido más antiguo del Perú, con impedimento de salida y probablemente termine igual que Keiko Fujimori. Sin embargo, tenemos otros casos de impunidad, por ejemplo el caso de Susana Villarán, quien se sabe quién, dónde y cuándo le han dado la plata, $3 millones por Susana de la Puente para la campaña y no a la revocatoria, en el cual se hizo un delito mayor porque Susana Villarán sí era una funcionaria pública en funciones cuando recibió los $3 millones. O el caso del señor Toledo, el cual Jorge Barata ha dicho en sus declaraciones de febrero que dio 700.000 en plena campaña. Y después le dio $20 millones cuando le adjudicaron la Interoceánica Sur a Odebrecht. Luego tenemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski, quien recibió 300.000 en 2011, también de Odebrecht, como dijo Jorge Barata en sus declaraciones de febrero. También tenemos el caso de Mario Vargas Llosa, ya que vamos a jalar tanto de las cuerdas los aportes de Odebrecht como en el caso de Alan García. Mario Vargas Llosa recibió donaciones por parte de Odebrecht para su casa museo en Madrid. Entonces, si para lo de Alan García vino en la caja 2, ¿por qué lo de Mario Vargas Llosa no podría? También tenemos el caso luego de Ventumale y Nadine. También en el mismo paquete porque todo el mundo sabe que Nadine era la que lideraba. Los cuales, aunque no salgan explícitamente en las declaraciones de febrero de Barata, existen pruebas, por ejemplo, las agendas de Nadine. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de Gorriti, que es el líder de facto de la ONG de periodistas IDL Reporteros, quien curiosamente ganó un premio IPIS otorgado con plata de Odebrecht. Entonces, si nos vamos a poner a tirar de los palos, las pitas de la corrupción y que cualquier aporte de Odebrecht en cualquier año es corrupto, entonces tendríamos que meter preso hasta a Ollantumala y a su ministro de Economía y al presidente de la SUNAT, porque Alan García, con los $10.000 o $100.000 que cobró en su conferencia en Brasil, pagó impuestos. Entonces tendríamos que meter presos a todo el mundo que haya cobrado sus impuestos, que le cobró al del banco, al de SUNAT, al ministro de Economía y al presidente de la República. Entonces eso es inconcebible. Estos son algunos de los principales problemas en el ámbito político e internacional que tiene La solución el Perú. que se nos había ocurrido para el caso de corrupción Odebrecht, aparte de meter presos a los corruptos, es imponer la muerte civil a todos los trabajadores, a todos los gerentes o puestos importantes en las compañías de Odebrecht y sus asociados como Queraña y Montero. Así como de meterlos a la cárcel, porque si simplemente castigamos a los políticos, los empresarios van a seguir corrompiendo. Porque los políticos y los presidentes y ministros cambian. Los empresarios que tienen los millones de millones se quedan ahí hasta que mueren. Por lo cual, si no vamos contra ellos, la corruptela va a seguir. Como viene sucediendo en el Perú desde la época de Leguía, si no es que es desde San Martín. Una cosa que también olvidé mencionar cuando hablaba del premier Villanueva, de el presidente de la República, en el caso del chantaje al Congreso, es algo que va a resumir bastante bien el abogado constitucionalista Benavides, si mal no recuerdo. Básicamente esto ocurrió cuando el presidente dijo que si no aprobaban sus reformas en 40 días, le presentaban moción de confianza y cerraba el Congreso. A continuación vamos a escuchar algunas palabras del abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde sobre todos estos temas. Diciendo que un ministro podrá hacer de una política o de una iniciativa ministerial cuestión de confianza y si no se la dan, se va.
O sea, es un arma del Ejecutivo. Muy bien. No tiene nada que ver con la disolución, en absoluto. Eso es lo que hay en este momento. Él cree que Ya, y sí. ahora que... Él cree que sí. Entonces él cree que planteando cuestiones de confianza puede disolver el Congreso. Entonces con ese criterio todos los meses plantea cuestiones de confianza y disuelve el Congreso en 2 meses. Y no ese es el asunto. La disolución está pensada solamente cuando el Congreso le niega 2 votos de confianza a un nuevo gabinete que va a exponer a las cámaras. Nada más. Bien. El resto es imaginación. Bien. Bueno, A continuación, vamos a escuchar lo que dijo Mauricio Mulder, que es un congresista de la República por el partido aprista. Y además comenzó con una versión y en la medida en que iban saliendo las cosas, la iba cambiando, porque 3 veces dijo que desde el 7 sabían que se había ido, y de repente, y que además se había ido clandestinamente, incluso inventaron que se había ido había eludido los controles. Bueno, aparece una nota del diario El Comercio de Quito diciendo, no, este señor ha entrado en regla a Ecuador. Y entonces empezaron a cambiar de versión y en ese momento recién Migraciones cuelga el video. Quiere decir que ya lo tenían el video guardadito, puestecito, listo. Y qué casualidad que justo cuando estamos en el debate y en el momento en el que sale esta nota del periódico ecuatoriano, ahí recién sueltan Mauricio, a ver. Entonces es evidente que el gobierno atendió el manejo de estas cosas. Los hijos de Milagros Salazar, niños estoy diciendo, saben. A continuación, vamos a escuchar lo que dice el reconocido internacionalista Francisco Tudela acerca de la imagen del Perú hacia el extranjero. La imagen que damos nosotros ante el mundo es de crisis política grave. O sea, de una situación anómala en la cual no me refiero al señor García, me refiero a todos, hay inestabilidad jurídica. Claro, pero una vez más, yo creo que todo eso se da y es